el carácter, en el carácter de funcionario público se ve en el sistema de acceso, que va por oposición, también, como luego veremos, en el sistema de la demarcación. Es decir, una vez que apruebas, tú no puedes ser notario en cualquier sitio. Tú eliges, te toca una plaza, entonces tú puedes actuar dentro de tu demarcación, en tu distrito. Hay las plazas, pues en cada pueblo o ciudad hay una notaría, 2, 3, en función del volumen de negocio, del volumen de población. Entonces, también somos funcionarios públicos, esto se ve reflejado en el arancel. Nosotros está estipulado lo que se cobra por cada documento, pero aparte de ser funcionarios públicos, de servir, porque nosotros velamos porque se cumple la legalidad y damos seguridad. Es decir, nosotros cuando damos fe, al final estamos velando porque se cumple el ordenamiento, que todo está correcto, pero por otro lado somos también no solo funcionarios públicos, sino también profesionales del derecho. Al fin y al cabo, es como si fuéramos pequeños empresarios. Sobre todo, cuando empiezas se ve muy claro porque, hombre, dependiendo, pero normalmente empiezas en un pueblo pequeño donde, si tienes suerte, a lo mejor la notaría ya está montada, ya tiene un local y tiene un oficial, es decir, un empleado que trabaja, pero muchísimas veces, la mayoría de los casos, a mí me pasó, hay que buscar el local para alquilar, a veces hay que hacer obra, hay que buscar los empleados, comprar los ordenadores, pero de todo, desde las estanterías para colocar el protocolo, sillas, mesas. Al final eres un pequeño empresario, porque además tú cobras en función de lo que trabajas, es decir, si no entra nadie en el despacho y no haces ningún documento, pues no tienes un sueldo del Estado, a diferencia de otros funcionarios públicos. Hombre, es verdad que lo normal es que las compraventas, los documentos, testamentos, poderes, hipotecas, lo que se firme en tu localidad, normalmente te viene a ti, pero por ejemplo, si hay más de un notario, puedes firmarlo tú o lo puede firmar tu compañero. Entonces, al final hay competencia y somos pequeños empresarios, pues que tenemos que saber gestionar nuestro negocio. Y luego también otro aspecto muy importante es que tras la ley de jurisdicción voluntaria también nos hemos convertido en autoridades, es decir, hay determinadas cosas que ahora hacen los notarios que entran en el campo de que son autoridad. Por ejemplo, tema de nacionalidad, las juras de la nacionalidad española, cuando los ciudadanos optan por la nacionalidad española también se hace ante notario ahora. Tema de divorcio, siempre que sea de mutuo acuerdo y no haya hijos menores. Y tema, por ejemplo, desde el verano pasado no solo podemos celebrar el matrimonio, sino incluso instruir el expediente previo al matrimonio. Entonces eso entra en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Y luego, yendo más en concreto, en el día a día de un notario y qué ventajas tiene esta profesión, pues por una parte tiene muchísimo contacto con la sociedad. Tú estás continuamente en contacto con los clientes que vienen a consultarte, cosas que para ellos son muy importantes. O sea, normalmente cuando uno va al notario va a hacer actos de gran trascendencia para ellos. Bien, porque ha fallecido un familiar, su padre, su madre, y están súper perdidos y no saben qué tienen que hacer. Entonces tú les tienes que aconsejar y les tienes que ir guiando de todos los documentos y qué es lo que tienen que pedir. Bueno, y también es una situación delicada porque la gente, pues eso, acaba de perder a un familiar, hay que tener tacto. Otras veces la gente te consulta que quiere hacer el testamento para dejar arregladas las cosas para el día que falta, pero muchas veces, hay veces que los testamentos son muy sencillos, pero por ejemplo hay otras veces que tú les tienes que ir preguntando para ver realmente cuál es su voluntad, porque ellos incluso no saben, los clientes, qué posibilidades tienen, cómo pueden dejarlo. Ay, pues sí, se lo quiero dejar a mi hijo, pero hay veces, ay, pero no quiero que pueda vender. Bueno, todo se puede hacer, pero hay que darle forma jurídica a esa voluntad de la persona. Entonces, muchas veces tienes que ir sacando información casi con sacacorchos, porque de primeras, incluso a veces le preguntas el estado civil y te dice, es soltero. Luego resulta que no era soltero, que estuvo casado hace mucho tiempo y a lo mejor se ha divorciado. Entonces tú tienes que ir preguntando para saber las circunstancias de la persona, porque eso puede tener mucha importancia en los negocios que haga. Otras veces también, por ejemplo, cuando la gente va a comprar su primera casa o una casa, tú les aconsejas, o no solo firmas el documento y lo preparas, sino que muchas veces te piden consejo de cómo hacer el negocio que ellos desean, porque en esto también
Nosotros, ya veréis luego cuando os comente las materias que se estudian, realmente fiscal se estudia poco en la oposición, pero luego en el día a día te das cuenta que el tema fiscal es muy importante porque para pagar más impuestos o menos, tú puedes, dentro de la legalidad y los negocios que permite el ordenamiento, si tú puedes configurar el negocio de una manera o de otra, y puede haber una gran diferencia de que paguen muchos más impuestos o menos, y todo, pues ese asesoramiento que el notario hace al cliente, por eso es muy importante. Por eso también tenemos que estar en constante proceso de actualización, de ver los cambios legislativos, las normas, cómo afecta, porque tenemos que estar actualizados. Al final tenemos que tener un conocimiento del derecho, pero además actualizar, porque a lo mejor lo que nosotros estudiamos, pues sale una ley nueva que ahora, por ejemplo, acaba de salir la ley de los discapacitados. También hay modificaciones fiscales, modificaciones en el ámbito civil. Entonces, bueno, nos obliga a estar un poco al día. Les digo que el día a día de un notario a mí me parece muy bonito porque tienes mucho contacto con la gente te consulta problemas que para ellos son fundamentales. Muchas veces incluso, bueno, el notario tiene, le da a la gente una seguridad y una confianza que hace que incluso a veces te comentan cosas que están fuera del ámbito jurídico, el ámbito notarial, pues a veces te consultan cosas que no tienen nada que ver o simplemente les tienes que escuchar porque la gente muchas veces viene casi en modo psicólogo a desahogarse. Entonces, bueno, pues hay que tener paciencia, hay que saber escuchar, hay que saber explicarle a la gente, porque claro, la gente no tiene un conocimiento jurídico, la mayoría de la gente que viene a la notaría. El cliente sabe lo que quiere hacer, pero tú tienes que explicarle o incluso tienes que explicarle de una manera que ellos entiendan lo que van a hacer, preguntarles. Entonces, bueno, este contacto con la gente es muy bonito, pero también tiene que gustar y tienes que saberlo, pero a mí me parece que también en el día a día el notario es muy entretenido porque tienes distintos tipos de documentos, pero también a veces pues no solo haces el trabajo en la notaría, sino tienes salidas pues para hacer actas de presencia, a veces tienes que ir a firmar a casa de alguien mayor pues que no se puede desplazar, tienes, bueno, las actas de presencia que a veces tienes que dejar constancia de cómo está, por ejemplo, una casa, bueno, igual te tienes que subir a un tejado o igual te tienes que meter en una zanja, no sé, la verdad que es entretenido, es divertido y sobre todo es muy bonito el contacto con la gente porque tú te das cuenta que resuelves problemas a la gente que para ellos son importantísimos, que les preocupan y entonces en el momento que tú consigues resolver ese problema es muy satisfactorio y la gente es muy agradecida. Yo tengo clientes que meses después o años después de repente vienen, oiga, ¿se acuerda aquel acta que hicimos tal? Pues mira, me ha valido y he ganado el pleito y me he ahorrado aquí el dinero que tenía yo que pagar a esta persona que no tenía razón. Otras veces, pues la gente luego es muy cariñosa por eso, porque simplemente a lo mejor tú firmas la herencia de una persona y si les tratas bien, les ayudas, pues luego ellos están agradecidos porque era un tema en el que ellos estaban perdidos y tú les guías. Entonces, bueno, también es verdad que si, por ejemplo, alguien es muy introvertido, no le gusta el contacto con la gente, pues entonces en ese caso hay otras suposiciones en donde yo me iría. Pero realmente es una profesión que es muy satisfactoria porque te das cuenta que, bueno, hay veces que tú resuelves problemas y eso te da una satisfacción. O temas que parecen que son un poco complicados, pero que consigues arreglar o problemas que vienen de años atrás y eso da mucha satisfacción. Luego, por otra parte, también es importante destacar qué materias se ven tanto en el día a día como en el estudio de la oposición. Fundamentalmente, la oposición de notarías es derecho civil. Hay muchísimo pues, derecho de sucesiones, derecho de familia, derecho de obligaciones. Al final, la oposición, como veremos, son 3 exámenes, los 2 primeros orales y el tercero es escrito. En el primer examen oral es 1 hora de examen y los 3 primeros temas son de derecho civil, de 18 minutos cada uno, y tienes luego un cuarto tema que es fiscal. Entonces, fundamentalmente es derecho civil. Es verdad que también se estudia y en el día a día de la notaría también se ve derecho mercantil y derecho hipotecario. Fundamentalmente eso es parte del segundo examen. El segundo examen es otro examen oral de 1 hora, donde tienes 2 temas de mercantil de unos 15 minutos cada uno, 14-15 minutos,
y 2 temas de hipotecario, como de 12 minutos cada uno, y derecho notarial. Derecho notarial, 6-7 minutos. Entonces, el derecho mercantil, sobre todo, pues se ve mucho tema de constituir sociedades, disolver y liquidar sociedades, tema de pues, cambio de órganos de administración en las sociedades. Eso en el día a día de la notaría se ve bastante. También funciones de mediador, yo, por ejemplo, en mi caso no he tenido mucho, pero tengo compañeros que también tienen bastantes funciones de mediador. Y entonces, fundamentalmente es eso, es derecho civil y también derecho mercantil hipotecario. Entonces, os tiene que gustar. Si, por ejemplo, lo que más os gusta es el derecho penal, pues hay otra posición que sería judicaturas, o si os gusta el derecho administrativo, más bien pues posiciones de técnicos, pero si os gusta el derecho civil, es verdad que tanto notarías como registros fundamentalmente es derecho civil. También otra cosa importante es que notarías y registros, el primer examen actualmente es bastante parecido. El derecho civil es prácticamente igual, se quiso unificar quizá para favorecer que, como ahora más o menos un año sale notarías, un año sale registros, tener más opciones a poderte presentar un año a una, otro año a otra, y así tener más oportunidades. Es verdad que en mercantil hay menos en registros y más en notarías, y en cambio en registros el hipotecario es más fuerte, es prácticamente el segundo examen, y en notarías es compartido con mercantil. Entonces, yo lo que os aconsejaría sería, si os gusta el derecho civil, es una posición que merece la pena, son años de estudio, pero luego el trabajo compensa, es satisfactorio, y luego te da una independencia porque tú eliges tu destino. Cuando estás en un destino tienes que estar un año congelado, que no te puedes mover, pero luego van saliendo concursos y si por lo que sea tu destino no te encaja o cambian tus circunstancias, te quieres ir a vivir a otro sitio, siempre puedes cambiar. Eso sí, claro, también tenéis que saber que, por ejemplo, yo soy de Madrid, entonces cuando apruebas es prácticamente imposible poder ser notario de Madrid. Puedes tener alguna opción de que te toque un pueblo cerca que te permita vivir en Madrid, ir y venir, o estar algún día afuera y algún día en casa, pero también en muchísimos casos a lo mejor vas a tener que vivir fuera en otra comunidad autónoma. Entonces también nos tiene que importar a lo mejor durante unos años saber que o no vais a vivir en vuestra ciudad o sí, pero a lo mejor pues yendo y viniendo o pasando un par de días en el pueblo donde trabajéis 2 o 3 noches y luego volviendo a casa. Pero bueno, al final ahora también las comunicaciones, el AVE, al final, aunque no vivas, estás cerca de casa. Yo, por ejemplo, con el AVE, yo casi estoy en Francia, en kilómetros estoy lejísimos de Madrid, y cada vez que quiero ir a Madrid a un fin de semana, a una celebración, a pasar el fin de semana y ver a mis amigos, a la familia, no tengo ningún problema, te subes en el AVE. O sea que hoy en día con las comunicaciones entre el coche, el AVE, el avión, tampoco tiene que suponer un problema el no vivir en la ciudad de la que sois. Luego, por otra parte, María José, sí, te quería decir que ha entrado una pregunta. Bueno, aquí han entrado 2 preguntas, por favor. Una es si puedes explicar a la hora de preparar las oposiciones cuáles son las pautas que hay que seguir, ¿no? Para tener éxito, un poco los plazos, los tiempos, la forma de prepararlas. Y luego preguntan también si se puede, es una posición donde se puede pedir excedencia, como puede ser el caso de los abogados del Estado, para poder trabajar en el sector privado y luego reincorporarte. Y si eso es así, ¿cómo se produce esta reincorporación? Estas son 2 preguntas que han entrado, por favor. Correcto, pues perfecto, porque ahora iba a entrar un poco en el día a día de la oposición, porque al final yo creo que es muy importante tanto que conozcáis el día a día del trabajo futuro como el día a día de la oposición, porque si os metéis en esto, al final, en los próximos años es lo que vais a estar. Entonces, la oposición hay que buscarse un preparador, porque, vamos, a mí, desde mi punto de vista, prepararla por libre me parece un error, porque necesitas a alguien que te guíe, que te aconseje, que te escuche los temas, que te vaya corrigiendo, porque al final el opositor se tiene que dedicar a estudiar y
todo lo que es la planificación y la guía, dejarla en manos del preparador, porque si no, bastante tiene el opositor con estudiar. Entonces, aquí normalmente, depende de dónde seáis, si sois de Madrid, en Madrid está la Academia de Notarías, que está en la calle Columela, creo que es el número 10, si no recuerdo mal, está al lado del Retiro, y sería, si vais a preparar, poneros en contacto con la academia. Vamos, a mí, yo luego, Marta tendrá mi teléfono, mi contacto, yo os puedo poner en contacto con la academia y no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo sé cómo funciona la Academia de Madrid, pero sé que también hay academia en Galicia, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Granada creo que también. Entonces, depende de dónde seáis, muy probablemente, si no sois de Madrid, las academias respectivas yo me pondría en contacto, y si no, por ejemplo, en la Academia de Madrid te asignarán un preparador. Entonces, yo qué sé, hay preparadores que tienen 10 alumnos, otros 4 o 5, hay veces que 2 preparadores comparten grupo, pues porque, por ejemplo, si viven fuera, para poder atender. Y aquí, por ejemplo, sí que es verdad que en los últimos años, con la pandemia y con las nuevas tecnologías, ha cambiado un poco en el sentido que antes, vamos, el día a día hay varios sistemas de estudio. O sea, primero todo el mundo empieza preparando el primer examen, que es estudiar Derecho Civil, y entonces aquí, primer punto, horas de estudio. Depende mucho, pero más o menos unas 8 horas al día. Menos no tiene sentido, al final es como un trabajo. Igual que la gente que se mete en una empresa, en un despacho, pues al final tú te levantas, desayunas y estudias, comes, puedes echarte la siesta, descansar un poco y por la tarde sigues estudiando. Es verdad que al principio, pues no sé, 8 horas más o menos, 8 o 9 horas, depende un poco. Es verdad que por la tarde llega un punto que lo dejas, te puedes apuntar al gimnasio o ir a tomar algo. También es verdad que según se acerca la oposición y se acercan los exámenes, pues hombre, cuando te quedan 3 meses para el examen, a lo mejor ahí estudias 10 horas, pero ya se te pasa volando, tú lo que quieres es cumplir con lo que te marca el preparador, y eso también depende de cada uno. Yo tengo amigos y compañeros que han estado estudiando 9 horas de principio a final porque no podían, y a lo mejor, yo por ejemplo sí que es verdad que los meses anteriores al examen le echaba un poco más de horas, pero bueno, mínimo unas 8 horas hay que estudiar. Y luego, los sistemas de estudio, depende, aquí depende cada preparador y sobre todo depende cada opositor. El preparador, yo por lo menos veo lo que le va mejor a cada alumno, porque cada opositor es un mundo. Hay gente que tiene mucha memoria, hay gente que, con lo cual los temas le duran más tiempo en la cabeza, hay gente que estudia más rápido, gente que estudia más lento, a lo mejor hay alguien que estudia más lento, pero se le olvidan más tarde los temas, y hay alguien que estudia rápido, pero enseguida se le olvidan. Entonces, hay sistemas de vueltas, que quiere decir que tú te estudias el tema 1, 2, 3, pues hasta, por ejemplo, en civil hasta el 125, y luego te vuelves a estudiar desde el 1, entonces cada vez tardas menos tiempo. Yo qué sé, si la primera vez tardas 5 meses en verlo, luego tardas 4, 3, luego hay otros sistemas que, por ejemplo, es el que sigo con opositoras que han empezado este año conmigo y les está yendo muy bien, y es, empiezan a estudiar X temas, pero cuando llevan ya, no sé, cuando llevan 20 temas, a lo mejor le mando que los repasen para que tengan sensación que eso no se les está olvidando. Pero bueno, aquí los sistemas, eso, hay sistema de vueltas, hay sistema de acumulación, que quiere decir que el tema que te estudias te lo vas repasando y nunca lo sueltas, pero eso a mí tampoco me gusta del todo, porque si no, hay temas que ya son muy machacados y otros que prácticamente no te ves hasta que pasa mucho tiempo y van descompensados. Pero bueno, el sistema sí que depende de cada opositor y cada preparador. Lo que sí es importante es unas 8 horas de estudio, y al final, bueno, ¿cómo se estudia la oposición? Pues hay unos temas que te dará la academia o el preparador, que tú te los estudias. Mi consejo es no perder el tiempo en pasarlos a mano ni nada. Lo que hay es que memorizar, aquí cada uno con su técnica, pero sobre todo hay que cantar, porque el examen, claro, los exámenes son orales y es algo, vamos, yo en mi caso creo que había hecho un examen oral en toda la carrera, entonces es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces al final, ¿qué tienes que hacer el día de examen? Cantar. ¿Y cómo se aprende a cantar? Cantando. Entonces, igual que tú vas al preparador, depende de los preparadores, hay algunos que cantan una vez a la semana y hay otros que al principio se canta 2 veces a la semana para coger ritmo. Entonces tú, antiguamente sí que es verdad que se iba presencial a casa, al despacho o a la academia con el preparador delante y se le cantaban los temas. Ahora, como muchos estamos fuera y con las nuevas tecnologías, yo combino. Pues cuando estoy en Madrid les cojo en la academia los temas presencial, pero para que canten más, por ejemplo, conmigo cantan 2 días a la semana,
los que llevan más tiempo cantan un día, pero lo hacemos por Zoom, por FaceTime, de tal manera que no hace falta que yo esté en Madrid y ellos no pierden y siguen cantando. Y entonces la manera de estudiar, pues la manera de estudiar es, tú, cada tema tiene unos epígrafes, entonces, primera pregunta, te la estudias. Y hay gente que se la canta. Cuando ya son capaces de cantarla, quiere decir, sin mirar, decirla en alto, van a la siguiente pregunta. Cuando ya se la saben, hay quien se canta la primera y la segunda, hay quien no, quien prefiere estudiarse el tema entero y cuando ya cree que se lo sabe, lo intenta cantar en alto. Entonces, por lo menos, una vez que memorizas el tema que crees que te lo sabes, hay que intentar decirlo en alto, sin mirar, cantarlo y que la primera vez no consigues bien, pues hasta que te salga bien. Entonces, lo que sí que es muy importante es los artículos. Claro, en la carrera normalmente estudias conceptos, ideas, artículos literales. Yo, por lo menos en mi caso, me estudié muy pocos, no te lo exigían. Y en cambio, la oposición, los artículos del Código Civil, hay que estudiárselos bastante literales. Entonces, bueno, pues en eso al principio puede costar, al principio saldrán peor, pero bueno, siempre, a ver, cuando yo digo estudiarse los literales, es conseguir decir los literales, pero por supuesto entendiéndolo, porque estudiarte de memoria algo que no entiendes es imposible. O lo puedes hacer ese día, pero a los 2 días se te ha olvidado. Entonces, tanto los artículos como los temas hay que intentar entenderlos, pero luego hay que intentar memorizarlos. Hombre, es verdad que si el tema te habla de una idea en un párrafo, no hace falta que digas exactamente las palabras, pero tienes que decir el sentido. Entonces, pero sí que es verdad que hay que memorizar. Y ejercitar la memoria se aprende pues memorizando, es decir, al principio costará mucho el estudiar todos los días, 8 horas, memorizar, intentar que los artículos vayan lo más literal, pero cuando llevas 2, 3 meses notas que cada vez te cuesta menos, tanto estar sentado tantas horas como memorizar. Entonces, sí que es importante no solo cantarle al preparador, sino practicar en casa y cantar a nosotros mismos, o incluso a veces pues te puedes grabar en el móvil para luego escucharte y ver realmente cómo lo dices, o coger a alguien de tu casa si algún día, pues aunque ellos no estudien derecho y no tengan ni idea, pues coges a tu hermano, a tu madre, a tu padre, simplemente para que te escuchen, aunque ellos estén pensando en otra cosa, porque a veces, sobre todo al principio, es más fácil cantarle a alguien que a uno mismo, porque a ti mismo a veces dices, ay, lo estoy haciendo fatal, vuelvo a empezar. No, pero bueno, al final es entender el tema y cantarlo en casa y luego sí, ir al preparador una vez a la semana mínimo, el preparador te irá diciendo, pues ahora intenta traer 2 temas, cuando lleves más tiempo, pues ahora intenta traer 4. También es importante el preparador porque, aunque tenéis que estar intentando estar al día de las reformas, al final el preparador es el que te dirá, mira, acaba de salir una ley de esto, ojo, mete esta actualización, para que vosotros os dediquéis a estudiar y sobre todo que os dejéis guiar por el preparador. Y luego, en principio, a ver, todos los preparadores son buenos, pero hay que intentar, si con uno no tienes feeling y ves que tu sistema no te va y que no hay manera y que se lo dices, pues cambia de preparador, porque al final aquí hay que ser egoísta y que hay que buscar a alguien que te vaya bien, pero sobre todo dejaros aconsejar y guiar. Y luego la otra pregunta que me habían hecho, efectivamente, cuando tú apruebas la primera vez, sí que creo que tienes que estar 1 año trabajando para poder pedir la excedencia, esto no estoy muy segura, pero creo que es así, y ya a partir de ahí, una vez que tú has trabajado 1 año, sí que en cualquier momento puedes pedir la excedencia. Te puedes dedicar al sector privado, puede ser porque resulta que, no sé, tu familia se traslada a vivir al extranjero y estás unos años que, pues bueno, tú pides la excedencia, pero por lo menos ahora en notarías, tú a medida que van pasando los años, tú coges antigüedad. De tal manera que cuando salen plazas libres en los concursos, es verdad, la primera cosa es, por cierto, la primera vez que apruebas sí que tienes que pedir todas las plazas libres que hay en España en ese momento por el orden de preferencia para ti. Pero ya después, cuando tú estás en un sitio, tienes tu notaría, tú ves qué plazas se van a quedar libres en el concurso y puedes decir, bueno, pues yo solo pido Madrid, Ávila, este pueblo de Córdoba, los que a ti te interesa. Y dices, yo solo me quiero mover de aquí si me voy a este sitio. Entonces, si nadie más antiguo que tú lo pide, te toca y te vas. Pero, o sea, el orden de elecciones por antigüedad, con lo cual, notarios que han aprobado 10, 5 o 20 o 50 años antes que tú, eligen antes. Entonces, si eligen tu misma plaza y tienen más antigüedad, les toca a ellos. Entonces, esto es lo que se llama antigüedad en carrera. Luego también es verdad que está la antigüedad en clase. Hay notarías de primera, segunda o tercera, según el volumen de población de la ciudad. Es decir, por ejemplo, pues Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza son notarías de primera, luego están notarías de segunda y las notarías de tercera, que son pueblos más pequeños. Económicamente no quiere decir que una notaría de primera sea mejor que una de tercera, depende. Hay muchas veces que es así, pero hay otras veces
que puede ser una notaría de tercera, buenísima, con un solo notario que firma un montón, o con dos pero que firman un montón. Entonces es muy relativo, pero la clase sí te vale para que, si por ejemplo estás 5 años en segunda, adquieres clase de segunda, y si estás 9 años en primera, clase de primera, y entonces en los concursos hay unas notarías que salen a clase. Entonces en esas sí que, si tú por ejemplo estás en una notaría de primera, ¿no? Yo tengo compañeros que han aprobado y se han ido a Barcelona, que es una primera. Cuando pasen 9 años, que llevan 9 años en Barcelona, si por ejemplo sale una notaría en Sevilla, que también es primera, aunque haya un notario que lleva 20 años de carrera más que ellos, pero que siempre ha estado en una segunda, en una tercera, ellos eligen delante. Pero bueno, si no, va por orden de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pides la excedencia, deja de correr la antigüedad. Es decir, tú imagínate, llevas 3 años trabajando, apruebas, llevas 3 años trabajando y te pides la excedencia. Pues tú, cuando luego te reincorpores, tendrás antigüedad de 3 años. Es decir, la antigüedad, por lo menos ahora, no sigue corriendo, porque es verdad que hay otras oposiciones, creo que es judicaturas, que si tú te pides la excedencia, la antigüedad sigue corriendo, aunque estés excedente. En este caso no. Entonces tú, cuando te quieras reincorporar, mirarás en el concurso que vaya a salir qué plazas hay libres y tendrás que pedirlas. Y entonces, claro, ahí pues depende, si solo tenías una antigüedad de 3 años o de 5, tendrás que ver lo que te puede llegar, porque los que no han estado en excedencia y han estado trabajando van a elegir antes que tú. Entonces, de momento, está así la cosa, si no me equivoco. Entonces, María José, entran dos preguntas más. Una es, ¿cuánto tiempo una persona tiene que estar estudiando y decidir si sigue o lo deja? Porque realmente ya, bueno, seguramente no podrá sacar la oposición. vale. Y la otra pregunta es si una vez que a lo mejor dejas la oposición, si en el sector privado tu conocimiento es importante y se lo rifan los despachos para contratarte, si eso sucede habitualmente. Y luego otra pregunta también que entra, que sería la tercera, es cómo os tenéis que formar permanentemente y cuál es, digamos, vuestro impulso intelectual constante para estar actualizados de toda la normativa Vale. que se publica Correcto. diariamente. Vale, pues a ver, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitas para saber si debes dejar la oposición o no? Pues hombre, depende. Si tú de verdad estudias las horas que tienes que estudiar, le dedicas tiempo, porque claro, si tú dices que estás opositando, pero, ay, pues este fin de semana me lo cojo porque me voy a no sé qué, esta tarde me la cojo libre porque cuando aquí hay que ser realista y consciente. Entonces, pero si de verdad tú estás estudiando serio a tus 8 horas, tal, es verdad que al principio cuesta y no hay que darse por vencido, porque al principio a uno le parece imposible estudiarse casi un tema y dice, ¿cómo voy a conseguir tener en la cabeza no sé cuántos temas? No, no hay que desesperarse. Entonces, hay que darse margen, y también aquí hay que dejarse guiar por el preparador, porque al preparador tampoco le gusta que la gente pierda el tiempo. Entonces, si de verdad ve que hay alguien que por lo que sea no se la va a poder sacar, pues porque le cuesta, aunque también todo depende del sistema y del método, con una buena planificación, aunque al principio te cuesta muchísimo memorizar, tal, al final a todo se acostumbra uno y la mente y la manera de estudiar. Pero bueno, a lo mejor, hombre, yo diría que hay que darse un margen, o sea, me refiero, por lo menos hay que estar un año para saber, o sea, si a ti te gusta y te apetece, no te puedes desesperar porque a los 4 meses digas, ay madre, es que voy súper lento, tal. En ese sentido, no. Y luego lo otro depende, por ejemplo, si tú estás estudiando, hombre, tienes que ver. Ahora es verdad que más o menos cada 2 años salen notarías, es decir, un año sale notarías y otro año sale registros. Aquí depende. Si, por ejemplo, haces un primer intento, puedes no aprobar el primer examen o aprobar el primero y no el segundo o el tercero, pero claro, por ejemplo, cuando llevas 1 o 2 años estudiando, es pronto. O sea, me refiero a ver que puede irte bien, pero también influye el que te sepas los temas, que estudies, pero también influye el día que tengas en el examen, y la suerte en cierto modo influye un poco. Entonces, si tienes un día horrible, por mucho que hayas estudiado y te lo sepas, a lo mejor lo haces mal y suspendes. Entonces, me refiero que
pues hombre, hay que darse una oportunidad. Yo qué sé, aquí es que es muy personal en función de por qué hayas suspendido. Yo qué sé, pues a lo mejor si la primera vez que te presentas apruebas el primero, pero suspendes el segundo y tú sabes que es que el segundo no lo llevas igual de bien, pues sigues, o incluso suspendes el primero. Hombre, es que la primera vez que te presentas puede ocurrir perfectamente, o sea, no es normal aprobar a la primera, ¿sabes? Porque, pues eso, al final, o en el primero, en el segundo, incluso en el caso práctico que es escrito, o sea, puede pasarte y ocurre, pero que no hay que desesperarse si uno no aprueba la primera vez que se presenta. Entonces, pues no sé, cuántas veces también habrá que analizar las veces que uno se presenta y suspende, el por qué también los tribunales, el preparador puede hablar con el tribunal y le digan, no, mira, pues no ha aprobado, pero va bien o va mal, para ver en qué ha fallado. Entonces aquí es que es muy personal ver cuándo uno decide dejarlo o no. Entonces, pues yo qué sé, también es verdad que estás estudiando algo incierto, que puedes seguir estudiando y a lo mejor nunca te la sacas, o sí te la sacas y entonces merece la pena. Entonces, sobre todo yo creo que aquí es importante analizar la causa por la que no has aprobado, pero desde luego, 2 intentos, o sea, 2 oposiciones, aunque hay que hacerlo seguro, porque es que la primera vez, vamos, muchísima gente no aprueba la primera, entonces, pero vamos, que pueden ser 2 o 3 o más, es que también depende un poco la motivación que tengas, las ganas y sobre todo, por qué suspendiste. Y luego, la otra pregunta de la reincorporación al mercado laboral, si luego dejas la oposición y no apruebas y decides reincorporarte, a ver, no os tiene que dar miedo estar estudiando porque dices, ¿y si luego nunca apruebo porque nadie me lo garantiza, nadie me lo asegura? Bueno, no pasa nada. En el mercado laboral, cualquier despacho de abogados, cualquier empresa, cuando dices que has estado opositando, saben que tienes un conocimiento de derecho civil, incluso sí, también de derecho mercantil hipotecario, depende del tiempo, si has estado a lo mejor 1 año y medio, igual te has centrado más en estudiarte el primer examen que es civil, pero si ya has entrado en mercantil y al final sobre todo ellos ven que una persona que oposita tiene una disciplina de estudio, con lo cual va a tener disciplina de trabajo, entonces yo conozco amigos que no tienen que ver, o sea, amigos que por ejemplo empezaron a opositar, pero bueno, tanto en notarías como registros, abogado del Estado, otro tipo de posiciones también, si luego al final no te la sacas o decides dejarlo, te puedes reincorporar al mercado laboral porque se valora el tema de haber estado estudiando, se valora, hombre, también te harán una entrevista personal para ver que también, pues personalmente, que puedas encajar, que no te importe, yo que sé, pues si tienes que trabajar en un equipo, pero bueno, sí que se valora mucho el tiempo que uno está dedicado a la posición, lo valoran y te puedes reincorporar sin ningún problema. Entonces, no tiene que, si tenéis dudas de opositar o no, yo os animo a opositar, porque siempre es mejor quitarte la espinita y no tener las dudas y que no os dé miedo el tardar a reincorporaros al mercado laboral unos años. Luego también es verdad que la oposición al principio puede ser un poco dura porque vuestros amigos y compañeros empiezan a trabajar, empiezan a tener su fin de semana libre, a ganar un sueldo y al final tú sigues que no tienes un duro, que le tienes que ver dinero en casa, que estás, bueno, sigues como estudiando, como en el colegio, la carrera, pues es como alegarlo, pero es verdad que luego merece muchísimo la pena porque puedes tener suerte y tener un jefe encantador o tener un jefe que te haga la vida imposible. Y aquí tú eres independiente, eres tu propio jefe y además te da una seguridad que tienes trabajo para toda la vida, es un trabajo muy bonito y sobre todo que tú te gestionas y tú te organizas. Entonces, que sí que al principio es muy tentador en los trabajos que no son oposiciones, porque ya de primeras, pues claro, en la oposición tú tienes un día libre, no te puedes ir a lo mejor ahí de viaje todo el fin de semana no sé dónde, pero bueno, pues luego cuando apruebas lo haces. Entonces, que aquí y había, ¿cuál Sí, era, Marta? Había, María José, sí, había dos, hay otra pregunta que te hice antes y una nueva. Una es el reto intelectual que supone sí, vale, estar vale. permanentemente actualizado en el área de derecho. Y después la segunda es cómo está cambiando la oposición, mejor dicho, cómo está cambiando el trabajo tras la pandemia y con la digitalización del notariado. Estas dos Vale, preguntas, el reto intelectual y el cambio que se vale. está produciendo en el Pues, notariado. lo que es el tema de la actualización intelectual, al final, a ver, depende, pero tú al final te interesa estar actualizado primero, porque en el día a día, cuando venga el cliente y te comente qué problema tiene o cómo se le puede solucionar, tú tienes que estar actualizado para resolvérselo bien e ir viendo las distintas posibilidades
que hay entonces por un tema de prestar un buen servicio a tus clientes, también un tema personal de no quedarte obsoleto, pero sobre todo la motivación fundamental es resolverle al cliente el problema que tiene, que te hace que si no estás al día, pues puedes meter la pata y no aconsejarle bien. Pero incluso, por ejemplo, fiscal de impuestos, que no es nuestro campo, a mí también me gusta estar un poco actualizada, sobre todo en lo gordo, para que si yo no lo sé, por lo menos tener la alarma y decir, ay, esto ha cambiado, lo tengo que mirar porque esta operación no le voy a decir yo que le sale así, si ahora va a ser más caro. Y entonces, por ejemplo, la manera de estar, a ver, luego es verdad que pues miras resoluciones, miras las leyes nuevas que salen, pues intentas, hombre, no te da tiempo a estudiar en profundidad a lo mejor la ley, pero sí miras en lo que a tu día a día puede afectar. Por ejemplo, cuando salió la ley de los discapacitados, pues los poderes generales que se hacen en la notaría con cláusula de subsistencia en caso de incapacidad, pues enseguida miras la ley para la cláusula de subsistencia, no redactarla mal y actualizarla. Luego, por ejemplo, aquí en Cataluña son frecuentes los pactos sucesorios, pero el año pasado pues, cambió hace poco la tributación. Pues era un instrumento que se utilizaba un montón, el pacto sucesorio de atribución particular, pero cuando cambió fiscalmente, eso a mí me interesaba estudiarlo para no aconsejarle al cliente que hiciera una cosa y que luego le iban a meter un palo en Hacienda. Entonces, al final eso, bueno, pues intentar entrar en las resoluciones, pues te vas metiendo de vez en cuando, cada semana te vas metiendo en las resoluciones que salen. Si sale una ley nueva, pues miras comentarios, por ejemplo, la página de notarios y registradores está muy bien para irla mirando y así te da idea de qué va saliendo y entonces tú profundizas en los aspectos que te interesan. Hay muchas veces que tú te pones al día en un tema, pues de repente te llega una cosa complicada de una materia a lo mejor específica y te vas formando porque te interesa y dices, ay, pues esto me interesa aprenderlo bien para hacerlo, pero al final es una cosa de prestar un buen servicio y también no quedarte atrás para no, bueno, para no meter la pata, para hacer bien las cosas y sobre todo porque las leyes van cambiando y la regulación, entonces hay que estar al día, no tanto tema de memorizar, pero sino saber dónde buscar, es decir, tienes que saber esto ha cambiado, saber las líneas básicas, en qué sentido ha cambiado para luego cuando tengas que hacer algo referente a eso, saber cómo tienes que buscar porque algo ha cambiado. También en este caso, por ejemplo, los que preparamos chicos también nos ayuda mucho el preparar porque al final estás actualizado para ayudarles a ellos a que actualicen los temas, pues también te ayuda a estar actualizado, con lo cual facilita las cosas. Y luego el tema de la digitalización y las nuevas tecnologías, es verdad que, por ejemplo, ha cambiado tanto en el aspecto de la oposición, que como os digo, ya se canta mucho vía FaceTime, vía Zoom, también muchas veces las correcciones o las actualizaciones. Antiguamente te ibas al preparador y lo cogías a mano, no, pues en audio, yo les grabo un audio, los alumnos, oye chicos, cuidado que ha salido esta reforma o meter este párrafo, se lo mandas en un audio por WhatsApp y ellos lo pasan al tema. Y luego en lo que es en la profesión, es verdad que con todo el tema de la pandemia, pues ahora hay muchas, por ejemplo, en materia, a ver, lo que es la firma en la notaría sigue teniendo que ser presencial. Es decir, si tú compras una casa, haces una hipoteca, un testamento, o vas a la notaría, o si eres una persona mayor o que no te puedes desplazar, el notario va a tu casa. No se puede firmar digitalmente de momento. Pero sí que es verdad que todo el tema previo, para hasta preparar el documento, las consultas, eso ahora se hace muchísimo vía email, vía por teléfono. Por ejemplo, el tema de los testamentos es un documento aparentemente sencillo, es de los documentos más baratos que hacemos, o sea, no llega a 50 euros, o sea, no llega ni a 40 el sencillo. Si hay muchas hojas porque hay muchos bienes, no sé, pueden ser 50, 60 euros. Y al final es un testamento donde necesita muchísimo tiempo para hablar con el cliente, ver de verdad sus circunstancias, ver lo que quiere, cómo lo quiere. Entonces, todo eso, la gente, a veces la gente mayor sigue queriendo venir a la notaría pues porque tiene tiempo libre y le gusta venir y ver al notario y tal. Pero si no, ahora, sobre todo en la gente más joven, se hace todo vía emails y vía por teléfono para que te pasen toda la documentación, tú le haces todas las preguntas, le llamas. Entonces, todo el tema de la preparación. También el tema de solicitar copias. Ahora en Signo, en el portal notarial, se puede consultar, se puede hacer consultas, se pueden pedir copias, bueno, pues en vez de por email como ahí directamente. Entonces, es verdad que aquí tendremos que avanzar para no quedarnos atrás, pero bueno, el tema de la firma todavía tiene que ser presencial. En tema de sociedades, hay, bueno, por ejemplo, aquí la idea es inventar a lo mejor, pero bueno, todavía la firma tiene que ser presencial, pero sí en la preparación y en la comunicación previa, pues prácticamente se va el notario el día de la firma con todo
preparado y no... pero bueno, la firma todavía muchos abogados y mucha gente todavía te pregunta si no se puede firmar electrónicamente o digitalmente. No, o sea, lo que sí es verdad que, por ejemplo, a nosotros en nuestro día a día, una vez que se ha firmado el documento, las partes tienen que comparecer delante tuyo porque así tú te aseguras que son ellas y que tienen capacidad, que nadie les está obligando a que firme. Pero una vez firmado el documento, las copias que nos piden, por ejemplo, que enviamos al registro, que nos piden organismos públicos, esas copias electrónicas ahora, por ejemplo, nosotros sí que podemos firmar desde el móvil. Que esto antes, para firmar electrónicamente con nuestra tarjeta cosas, tenía que ser desde el despacho. Ya con la pandemia se habilitó para que pudiéramos incluso trabajar desde casa en remoto para preparar los documentos y firmar, porque antiguamente es verdad que, a ver, en las notarías hay unos servidores, el servidor Platón, que a ver, tiene información confidencial, entonces no debe salir esa información fuera de la notaría por seguridad, pero a raíz de la pandemia sí que trabajar en remoto desde casa para preparar los documentos, tú te estás conectando al final a tu ordenador de la notaría, ese servidor Platón, porque es más seguro, pero ya se puede. Antes era más complicado y eso, la firma nuestra electrónica se puede hacer desde el móvil, pero lo que es la firma de los clientes del documento, pues del documento de compra, de poder, de testamento, todavía se tiene que hacer en la notaría o si no, en el hospital o en la casa donde estés, es una persona que no se puede desplazar. Pero la idea es ir avanzando cada vez más a la digitalización, bueno, pues porque el mundo avanza y no nos podemos quedar atrás. María José, estamos llegando al final del webinar. ¿Podrías hacer un pequeño resumen animando a los estudiantes a preparar las oposiciones? Pues mira, yo os digo que la oposición de notarías merece la pena. Si dentro de las oposiciones, si os gusta el derecho civil, a mí me parece que es una oposición que, aunque dicen que notarías, registros, que son de las difíciles, al final cualquier oposición tienes que echarle horas y ya que se las eches, que sea algo que luego el trabajo que vayas a hacer que te guste y te compense. Entonces, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia personal. Al final, el trabajo de notarías es súper bonito, súper agradecido, estás en contacto con la sociedad, estás en contacto con la gente, te vas a casa con la sensación de que ayudas, que resuelves problemas, que también, bueno, que las cosas se hacen bien. Hay muchas veces que a lo mejor no se puede firmar algo porque si no está o no cumple lo que tiene que cumplir, tampoco te tiene que dar cosas, pero al final es satisfactorio. Y entonces, sí, son horas de estudio, sí, pero al final también son horas en un despacho, en un buffet, en una empresa, en cualquier sitio. Entonces, al final son horas de estudio, pero que luego te dan independencia, te dan autonomía, tú luego incluso, bueno, pues nunca te va a faltar trabajo, es un trabajo bonito y ya te digo que al final yo creo que si os gusta el derecho civil, yo os animo y no os tiene que asustar hay 8 horas de estudio, solo un día libre. Bueno, es que al final 8 horas de estudio, pero luego hay gente que está en una empresa y sale a las 3 de la mañana, ¿vale? Que a lo mejor no son todos los días, pero bueno, 8 horas es lo que tú estás en un trabajo y al final es algo para ti, es algo que a ti te va a compensar. Entonces, suena raro, pero al principio cuesta, porque en la universidad no estudias todos los días 8 horas, estudias pues para los exámenes, es otra manera de estudiar, pero enseguida se coge ritmo y al final pues compensa. ¿Por qué? Porque es un trabajo precioso, es un trabajo dinámico, tienes que salir. Y cuando sales, la gente, aparte de hacer tu trabajo de pues hacer un acta de fotos porque el vecino me ha regalado tal, pero luego la gente te va contando su vida y aprendes cosas que jurídicas y no jurídicas. También estás en contacto pues con el registrador, con abogados. Yo, por ejemplo, también depende, yo con el registrador de aquí me llevo fenomenal y hay muchas cosas pues que consulto, que hablamos. Entonces, bueno, pues también personalmente es muy agradecido porque tienes contacto con sectores muy distintos, pues con gente que constituye sociedades que son empresarios, a lo mejor de sectores que no tienen nada que ver con lo tuyo y te van contando y entonces, bueno, te da una visión de la economía, de la vida, de la sociedad y luego, sobre todo, es muy satisfactorio porque la gente viene a la notaría a hacer cosas que para ellos son imprescindibles y sobre todo, a ver, una vez que apruebas es una profesión donde ya la profesión tiene el prestigio ganado y nosotros lo que tenemos que hacer es continuarlo, seguir trabajando bien, ser leales, ayudar al cliente porque la gente cuando dice la palabra notario ya confía en él. O sea, lo que tú le digas se fía, le da seguridad. Entonces nosotros tenemos que mantener ese prestigio que este cuerpo tiene de hace tanto tiempo para que la gente siga teniendo esa percepción del notario. Entonces, realmente
es que lo ves enseguida. No, es que quiero hablar con el notario, incluso a veces cuando te ven así, no es un señor mayor, no, pero ¿saben que eres notario? Pues enseguida te cuentan, se desahogan, te piden consejo, o sea, es como que das seguridad, das certeza, la gente se fía de ti y eso es muy bonito y luego la gente va a hacer cosas importantes para ellos y cuando tú les ayudas, pues te vas a casa con una buena sensación. Entonces, la verdad que yo os animo y ya veréis que las horas de estudio, lo que parece, es que es a 2 años vista o 3 o 4, luego se pasa rápido, porque en el momento, cuando tú ves que vas avanzando y que al principio estudias 2 temas, pues ahora estudio 5, pues ahora llevo 10, eso te va motivando y eso te ayuda al preparador. Pero sobre todo, por ejemplo, una vez que convocan la oposición, que son como, no sé, 6 meses antes, se te pasa el tiempo volando. Es que ya ni te digo en los 3 últimos meses antes del examen. Entonces, aunque parece que no, el tiempo se pasa rápido, estáis estudiando para vosotros, para hacer algo que os guste, entonces yo os animo a que si tenéis dudas, lo probéis. Entonces yo dejaré el contacto a Marta para, no sé, por si queréis preguntarme alguna cosa más de la oposición o el contacto de la academia, pero desde luego os animo a hacer esta oposición porque merece la pena y por lo menos si tenéis dudas, a probarlo. No os quedéis nunca con la duda. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias María José por acompañarnos y gracias a todos. Y como ha dicho la notario, si queréis ampliar la información, podéis contactar con nosotros en el Colegio Notarial de Madrid y en el stand virtual que hemos abierto tenéis nuestro número de contacto. Gracias, adiós. Nada, muchas gracias. Hasta luego.